Bueno, Santiago, te escuchamos. Listo, ahí Dale. vamos. A ver, regálame un minuto porque yo nunca he compartido en Zoom, así que no sé si en este momento ya lo La están estamos mirando. viendo. La estamos viendo ya, Santiago. ¿Suficientemente grande o lo hago más Está grande? muy bien. Yo la veo muy bien. Yo no sé los otros. Listo, bueno. Entonces, protocolo por el texto, introducción a la idea de provincializar Europa y la poscolonialidad y el artificio de la historia en Al margen de Europa, pensamiento poscolonial y diferencia histórica, de Dipesh Chakrabarty. Bueno, esto estaba pensado para el lunes, así que aquí ya habría que cambiar a 10. Aquí tomé la idea del protocolo de Andrea de establecer un epígrafe que tal vez pudiera, digamos, como, no digo resumir, pero sí ser representativo de lo que yo considero que es buena parte de la idea del texto, ¿no? Entonces lo tomo de la página 45. La provincialización de Europa no es un proyecto que rechace o descarte el pensamiento europeo. La relación con un cuerpo de pensamiento al que uno debe en gran parte la propia existencia intelectual no puede consistir en tomarse una venganza poscolonial, para emplear la afortunada expresión de Lila Gandhi. El pensamiento europeo resulta a la vez indispensable e inadecuado para ayudarnos a reflexionar sobre las experiencias de la modernidad política en las naciones no occidentales, y provincializar Europa se convierte en la tarea de explorar cómo este pensamiento, que en la actualidad es la herencia de todos nosotros y nos afecta a todos, podría ser renovado desde y para los márgenes. Esto está en la página 45. Bueno, si estamos en este doctorado es porque no nos resulta difícil pensar en 10.001 críticas que refuercen el inadecuado de las categorías y tradiciones teóricas europeas. Pero pensar en razones que refuercen el indispensable, por lo menos en mi caso, constituye una reflexión más complicada, a pesar de que estas son hasta absurdamente evidentes, ya que las propias críticas se hacen mediante lenguajes europeizados y, por supuesto, desde lugares y sujetos europeizados, que es posible que no queramos percibir porque nos acosa la preocupación y la exigencia autoimpuesta, movida por múltiples razones que también podrían ser revisadas, de no querer ser colonizado, ni mucho menos, y a través de ello convertirnos en colonizadores. El texto de Chakrabarty nos propone el interesante reto de desobviar a esta Europa hiperreal y provincializarla. Dipesh Chakrabarty se sitúa como un pensador proveniente de la clase media ilustrada de un país de Asia meridional, que además se ha abocado al estudio histórico desde una posición subalterna en un contexto postcolonial. La mera presentación de ese sujeto y su proyecto está cruzada diametralmente por conceptos y categorías que asumimos, por lo menos como coherentes internamente, aun cuando sea solo en su enunciación, o tal vez más allá como abstractas y universales, pese a que su origen está histórica y simbólicamente situado. Chakrabarty es consciente de ello, lo señala en varias partes del texto, aunque a mi parecer este señalamiento no constituye el nervio de su argumento. Más que el desenmascaramiento de Europa como el centro del mundo, algo que casi podría decirse que da por sentado al aseverar que a lo largo del siglo XX esta región del mundo fue provincializada, la crítica de Chakrabarty apunta hacia la ilusión ingenua o intencionada de que a ese descentramiento político económico le haya seguido sucesivamente un descentramiento simbólico. Esta Europa, arrancada de su materialidad geográfica y convertida en imagen fantasmal, desdoblada, hiperreal, capaz de poseer cuerpos y encarnarse incluso bajo los ropajes de la más extrema otredad, es a la que Chakrabarty está combatiendo, y es la que se propone provincializar con la esperanza de interrumpir así el potencial performativo a través del cual el colonialismo se mantiene vivo en el pasado, en el presente y el futuro. ¿Pero qué significa provincializar a esta Europa hiperreal? ¿Será acaso un movimiento similar al que se propuso respecto a la centralidad político-económica de Europa y en consecuencia arrojará una Europa convertida en un entramado simbólico más entre los múltiples que representan y configuran el mundo? Hay en el mundo moderno, sacudido por siglos de colonialismo, un orden social y simbólico que no esté habitado, poseído por el poderoso espíritu de la Europa hiperreal y construido desde él, además como una superación de sus contradicciones internas. Y adicionalmente, es esta una apuesta por un esencialismo cultural que podría
terminar despuntando en un Europa para los europeos y un no Europa para los no europeos? Creo que no es así. Y el epígrafe con el que inicia este texto, tomado de un lugar del texto donde Chakrabarty traza el plan de una obra que se extiende más allá a un libro del cual el texto leído es tan solo la introducción, lo manifiesta claramente. Pero para realizar esta afirmación de una forma sólida, 15 páginas después del inicio del texto, dentro de las cuales por supuesto ya la ha insinuado, pero no con esa vehemencia, Chakrabarty ha tenido que pasar por una enunciación de aceptaciones en sentido crítico hacia las clases ilustradas de la India, sectores intelectuales devenidos en dirigencia política, que no dejan de tener una impresión de acto de contrición propio y que creo necesario enfatizar. Bueno, le pongo un título aquí, el ánima de la Europa hiperreal. Perdón. Chakrabarty habla sobre la influencia notable del pensamiento europeo, sobre las representaciones ilustradas de la sociedad india, poniendo especial relieve en el campo de la historia. Esta influencia se concentra fundamentalmente en dos aspectos. A, las categorías universales europeas forjadas mediante la secularización del pensamiento cristiano en la Ilustración, y B, la tradición intelectual europea que ha construido un corpus de textos y de autores afincada en la noción de la continuidad desde la filosofía greco-romana de la antigüedad hasta el racionalismo científico de la modernidad. Lejos de ser una simple enunciación vacía de lo evidente, como la presencia de dichas categorías en los discursos políticos y documentos jurídicos antes y después de la independencia, o la recurrencia de los autores y textos occidentales en las discusiones y bibliografías de la ciencia social de Asia Meridional, Chakrabarty se preocupa rápidamente por señalar las consecuencias de ello. La centralidad querida por el pensamiento europeo va de la mano, necesita de la marginalidad de las categorías y tradiciones intelectuales no europeas, en este caso indias. En algún lugar del texto, Chakrabarty problematizará la concepción de lo indio en perspectiva histórica, pues afirmará que precisamente por la performatividad de la Europa hiperreal, la historia india es una historia subalterna, por constituirse en variación de un relato maestro que cabría denominar la historia de Europa. Esto está en la página 57. Pero considero que un valioso asidero para dimensionar cabalmente ese planteamiento y revelar qué es lo que ha sido marginalizado y subalternizado se encuentra en el concepto amplio de lo campesino, ofrecido casi al principio del texto como resumen de todas aquellas relaciones y prácticas vitales en apariencia no modernas, rurales y no secularizadas, que constantemente dejan su huella en la vida, incluso de las élites de la India y en sus instituciones de gobierno. Esto está en la página 38. Desde este punto de vista, Chakrabarty resalta dos síntomas cotidianos de la condición subalterna de la historia india y las historias no occidentales. Por un lado, la imposibilidad de no referencia a los relatos históricos e historiadores europeos, so pena de minar la base teórica del estudio histórico, y con ello su legitimidad, pertinencia e impacto, sin que exista la misma sujeción por parte de las historias e historiadores europeos sobre las historias e historiadores no occidentales. Se trata de una desigualdad de la ignorancia, señala en la página 58, que convierte a una en imposible, aquella que versa sobre lo europeo, y a otra en compartida e implícita, página 59. De esta manera, la Europa hiperreal pervive como el sujeto teórico soberano, página 57. Por otro lado, el otro síntoma da cuenta de una condición paradójica vivida en el hecho de que a pesar de que las categorías universales y la tradición intelectual europea se han forjado con esa implícita ignorancia de lo no occidental, en los países no occidentales, abro cita textual, encontramos tales concepciones, pese a su ignorancia inherente sobre, entre comillas, nosotros, eminentemente útiles para comprender nuestras sociedades. Página 58. Ahora, este tipo de centralización, subalternización en la configuración del relato histórico implica y funciona gracias al despliegue paralelo de un elemento de uniformidad evolucionista, el historicismo, y de otro elemento binario diferenciador, la noción de político y prepolítico. El historicismo y lo prepolítico, el todavía no. Chakrabarty evoca la noción del historicismo a partir de la fórmula primero en Europa, luego en otros sitios, página 34, la cual parte del supuesto aparente de un tiempo común y uniforme en el que se desenvuelve el entramado histórico de todas las sociedades del mundo con un mismo origen, un mismo devenir con sentido progresivo y un mismo destino, pero al que unas sociedades arribarán primero que otras.
Esta manera de pensar el tiempo histórico se constituyó en uno de los constructos mejor elaborados en el marco de las expansiones coloniales de Occidente por el mundo a lo largo de los siglos y paradójicamente al supuesto del tiempo común implicó una negación de la contemporaneidad. Referencia de Chakrabarty a Johannes Fabian en la página 35. A partir de la cual se configuraron planteamientos como el de la sala de espera imaginaria de la historia, el todavía no, adjudicaba a John Stuart Mill. Planteamientos como el de este filósofo utilitarista se convirtieron en puntal de la misión civilizatoria de los sistemas educativos modernos durante el siglo XIX, por ejemplo en la India, pero también en la Colombia de Santander, decidido seguidor de Bentham, y de la consecuente exigencia de que la enseñanza universal debe proceder al sufragio universal, página 37, expresada en muchos cuerpos legales del mundo. Por su parte, lo político es concebido por Chakrabarty como una consecuencia, pero a la vez dinamizador de la percepción historicista, toda vez que las prácticas y rasgos de las sociedades no occidentales que no se acompasaban con el ideal secularizado de una conciencia política racional de sí mismos como sujetos políticos y que por lo tanto reñían con la propia representación política y el ejercicio de la ciudadanía, se constituyeron en los argumentos centrales para clasificar a las sociedades no occidentales como atrasadas e incapaces de gestar un desarrollo propio que solo puede llegarles desde fuera como algo extraño. El concepto de prepolítico conduce en última instancia a que el atraso de los no occidentales radica en que sus órdenes sociales y simbólicos escapan a la lógica institucional de los estados-nación y continúan ligándose a los ejes de parentesco, religión y casta que suponían agentes sobrenaturales actuando junto a los seres humanos. Cita textual en la página 39. En este punto, Chakrabarty está peleando simultáneamente con el contractualismo liberal, con su dicotomía Estado de naturaleza, Estado civil, Estado con mayúscula, y con el marxismo, en especial sus ideas de las tasas de desarrollo desigual y de lo racional político como tributario del secularismo ilustrado, es decir, de una acción humana desprovista de la acción de dioses, espíritus, ancestros. La disputa de Chakrabarty contra el historicismo y la idea de lo prepolítico es una disputa por la categoría de la modernidad, pero en un modo muy particular, pues al ser usado este concepto como la vara de medida del historicismo europeo para comparar a las sociedades del mundo, proponiendo que unas eran menos modernas, premodernas que otras, este simbolismo hiperreal ha surtido poderosos efectos, pero también ha encontrado desafíos o rechazos prácticos, como lo denomina en la página 36, a su hegemonía. Rechazos que son precisamente los que tornan indispensables e inadecuadas a las derivaciones de la Europa hiperreal y permiten la idea de provincializar Europa. Chakrabarty plantea dos rechazos prácticos que la modernidad india presentó para la sala de espera de la historia. Uno, el protagonizado por las élites nacionalistas que se opusieron a esta concepción como requisito para plantear los reclamos independentistas. El otro, protagonizado por los campesinos que desde la insurgencia, primero en el marco de la independencia contra el poder colonial británico y después contra el colonialismo interno de las élites poscoloniales y su nacionalismo performativo, evidenciaron la acción política del campesinado como ciudadano sin estar aún formado en los valores de la ciudadanía occidental y acompañado en su acción por dioses, espíritus y ancestros, no en sentido metafórico ni como constructos sociales, sino como parte integral de su ontología, no antecedida por lo social. Este tipo de procesos hacen posible hablar de un capitalismo a una modernidad india esquizofrénicos, en las cuales las relaciones burguesas dominan pero no ocupan un lugar hegemónico, en palabras de Ranajit Guha. El problema de la traducción. Desde las perspectivas señaladas, Chakrabarty resalta que la modernidad india ha sido trabajada por los historiadores y pensadores de Asia Meridional como un problema de incompletitud, abordado casi siempre como un problema de transición, algo que reproduce el historicismo por continuar tomando Europa como modelo para completarse. Ante esto propone un análisis decantado más hacia su calificación como un problema de traducción. Me parece que la ponderación entre las nociones de traducción que propone Chakrabarty es sumamente útil, tanto para los análisis planteados desde escenarios postcoloniales, como los dilemas metaculturales de la postestatalidad, como lo dijera Claudia Briones. No se trata de traducir sobre la base de la inconmensurable y extraña otredad de las formas de conocimiento, ni tampoco sobre la base de tender puentes para el entendimiento intercultural de ellas, ambos escenarios propicios para la traducción aproximada, representada sobre todo en los glosarios al final de las producciones bibliográficas occidentales.
sino que principalmente se trata de señalar la relación parcialmente opaca que denominamos diferencia. Esto está en la página 47. Lo cual interpreto como una apuesta por señalar no tanto los significados inmersos en ellos, sino más bien las condiciones sociales de producción de esa diferencia a través de la historia. Para ello, y coherentemente con la idea de no descartar el pensamiento europeo, Chakrabarty anuncia el estudio de algunos rasgos sociales e historias de vida de indios en el marco de un interesante diálogo entre Marx y Heidegger, a los cuales propone como los principales exponentes de las tradiciones analítica y hermenéutica en las ciencias sociales. Aunque me parece claro que en esta dicotomía Chakrabarty asume una inclinación más heideggeriana, no deja de resaltar como virtudes del marxismo la necesidad de seguir planteando cuestiones en función de la figura abstracta del ser humano universal, así como la oportunidad de usar la historia como herramienta crítica para comprender el mundo que el capitalismo produce. Está en la página 48. No obstante, Chakrabarty se aleja de la tradición marxista por varias razones que expone a lo largo del texto y anuncia profundizar en el resto del libro, como por ejemplo la imposibilidad o inconveniencia del marxismo para plantear cuestiones de pertenencia y diversidad, así como el contradictorio rol marxista de buscar la revolución contra el mundo burgués, pero afirmando sus bases en los mismos conceptos y estrategias epistémicas ilustradas que produjeron ese orden social y con ello participar del historicismo de la Europa hiperreal. Heidegger es usado entonces para balancear los desatinos de la teoría marxista y abrirla, como se pone en la página 49, situando el análisis de esas historias, situando el análisis en historias de pertenencia, que ahora que hablábamos me parece muy parecido a lo de las etnografías de lo particular, ¿no? de Lila Ulugot. Específicamente referidas al sujeto de la clase media bengalí, de una manera no solo social, sino también lingüísticamente. Clases en las cuales la performatividad de lo europeo parece pervivir en interesante cuestión, ahí me quedó mal, no era cuestión sino tensión, tensión con rasgos de lo campesino que también surten fuertes efectos simbólicos y sociales. Voy a cambiarlo de una vez. Bueno, finalmente extraigo esta conclusión. ¿Por qué este texto en el seminario? Creo que la intención de este texto, en el marco de las discusiones presentadas en el seminario, tiene como propósito fundamental establecer un lugar crítico en clave postcolonial frente a los discursos expertos, sobre todo aquellos que operan en los escenarios intelectuales no occidentales, asentados poderosamente en la universalidad del pensamiento europeo. Desde ese lugar, creo que Chakrabarty apunta hacia la capacidad que estos sectores tienen de que sus reflexiones se conviertan en guías políticas y marcos jurídicos. Y por lo mismo, parafraseando lo analizado en Bourdieu, en la visión autorizada del mundo social. La crítica, sin embargo, no constituye un desafío esencialista, relativista o menos antiintelectualista hacia ese universalismo, sino una revalorización de sus condiciones de producción y, claro, de sus condiciones de imposición como sentido común o sujeto teórico soberano del trabajo académico. En ello hay una problematización tanto del ellos como del nosotros poscolonial, una intención de interrumpir la aparentemente armónica coherencia de los relatos tradicionales sobre la modernidad, el progreso o el desarrollo, introduciendo en ellos las divergencias subalternizadas, más con el ánimo de enunciar los dilemas que de generar respuestas nativistas. Provincializar la Europa hiperreal es una política a la desesperanza, sobre todo en lo que a las universidades respecta, pero algo necesario en pos de nuevos órdenes simbólicos que trasciendan a los sujetos universales sin abandonarlos. Se trata de abordar la incompletitud desde dos frentes y señalar una necesaria hibridez en dos sentidos en las modernidades no occidentales. Pese a lo moderno, en el sentido historicista, perviven rasgos y elementos despectivamente señalados como premodernos, carnavalescos, populares, y pese a lo moderno, en un sentido postcolonial, pervive de una forma poderosa y fantasmagórica el colonialismo. Las modernidades no occidentales beben de ambas fuentes. Ese es el protocolo. Gracias, Santiago. Bueno, entonces, ¿cómo ven las cosas? Una muy buena síntesis en las 4 páginas y al final nos plantea unos patrones de lectura de eso con respecto a cómo abordarlo en este seminario. ¿Cómo ven la cosa?
A ver, empieza entonces el profesor Restrepo porque este es un poco más pesado el asunto. A ver, tal vez enmarcar esta elaboración que hace Santiago, ahorita voy a ir sobre cosas concretas que él nos plantea, pero enmarcar la cosa en términos de la teoría social. O sea, es importante que entendamos el lugar de este texto en la teoría social para poder como justipreciar cuáles son los argumentos que está planteando Chakrabarty con provincializar Europa. Nosotros tendemos como a colocar en el mismo saco estudios de la subalternidad, teoría postcolonial y giro decolonial. O sea, casi que todo esto pareciera una misma cosa. Y aunque los tres apuntan en la dirección de centrar Europa, como lo está planteando Santiago, la manera como articulan ese descentramiento es bastante diferente en términos de los tiempos en los que lo hacen, las categorías que constituyen ese descentramiento y sobre todo las problemáticas mismas que están en juego con estos diferentes planteamientos. Empecemos por estudios de la subalternidad, que Chakrabarty dice que él es heredero de esa tradición, y toda la discusión del campesino que trajo Santiago es una discusión que se da precisamente en el marco y en las contribuciones de Guja y todo lo que está ahí en juego. Entonces, estudios de la subalternidad, o que yo prefiero esa traducción a estudios subalternos, porque estudios subalternos apunta como hacia otro lado, estudios de la subalternidad, es algo, es una serie de elaboraciones, de planteamientos, de contribuciones que se hacen desde comienzos de los años 80, concretamente desde 1982, en un grupo de historiadores de la India, en torno a esta figura central que es Guha, y que tienen una problemática muy particular, y esa problemática consiste en deselitizar la historia nacionalista y colonialista de la nación. O sea, es deselitizar en el sentido de colocar, de posicionar la voz y la agencia de los sectores subalternos en en esta narrativa de la nación, ¿cierto? Entonces, eso es como la problemática. La pregunta que define estudios de la subalternidad es deselitizar la historia nacionalista que desconoce la agencia y la voz de los sectores subalternos. Ojo que la noción de sectores y clases subalternas viene de Gramsci también, explícitamente viene de Gramsci, y viene no como una ontología, no son individuos o grupos en particular, sino como una relacionalidad. La idea de los sectores y clases subalternas se piensa como cadena, como relacionalidad, antes que como que este es subalterno y aquel otro no lo es, ¿cierto? Entonces, es importante que entendamos que es una conceptualización gramsciana en clave de relacionalidad, no es una ontología concreta, y tiene que ver precisamente con una interrupción de las narrativas dominantes de la nación en la India. ¿Sí? Dos narrativas dominantes, la colonial, donde los británicos pensaban que todo empezaba y terminaba con el colonialismo en lo que después se llama la India, y la nacionalista, que estaba muy marcada por el marxismo, que piensan también en una lógica muy teleológica y muy historicista, que es una cosa que vamos a abordar más adelante. Entonces, estudios de la subalternidad es eso. Años 80, Guja, historiadores, el asunto de cómo interrumpir esos relatos elitistas de la nación. Estudios poscoloniales o teoría poscolonial es de los años 90 y es algo que se produce en el establecimiento anglosajón, concretamente en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Autores como Baba, Spivak y otra gente están muy vinculadas a este tipo de elaboraciones, Dirlich y todo. Entonces, la teoría poscolonial se constituye a partir de la inspiración, una inspiración fundamental
en Edward Said, un libro que publicó en el 78 que se llama Orientalismo, que es fundamental para permitir lo que en los 90 se va a denominar esta teoría poscolonial, y que consiste, la pregunta de la teoría poscolonial, enseguida les hablo un poquito de Said, pero la pregunta o el problema de la teoría poscolonial es cómo la experiencia histórica del colonialismo constituye fundamentalmente nuestro presente. Cómo el colonialismo no es una cosa del pasado, cómo el colonialismo no es algo que simplemente ya desapareció, sino cómo nuestro presente está constituido por las improntas de esa experiencia histórica constitutiva. Entonces, es una pregunta muy distinta de la deselitización de la historia de la nación. Es una pregunta que tiene que ver más con cómo el colonialismo constituye los términos, constituye las experiencias, constituye las improntas que definen nuestro presente. ¿Sí? Esa es la problemática pregunta de la teoría postcolonial. Y les decía, se inspira en el trabajo de Said y revisitan fuertemente a Frantz Fanon. O sea, Fanon y Said son dos autores que ellos mismos no son teoría postcolonial, pero son autores que Said es inspirador profundamente y Fanon es un referente importante, sobre todo con todo lo que implica su conceptualización de que el colonialismo produce sujetos y esos sujetos son tanto el colonizador como el colonizado, y el colonizado se produce en falta, en ausencia, en negatividad, en una inadecuación ontológica que lo define precisamente en una marcación con respecto a esta idea del ser humano universal que está encarnada en el colonizador. Bueno, entonces, esa es un poco teoría postcolonial. Edward Said rápidamente en el orientalismo dice que Oriente y los orientales no existen por fuera del discurso del orientalismo. El orientalismo es una narrativa de textos científicos, de literarios, de relatos de viajes, de películas, de imágenes que circulan en el sentido común. Todo eso produce un entramado narrativo, discursivo, epistémico, que imagina a una gente como orientales y a unas geografías como Oriente. Entonces, por lo tanto, orientalismo, que es un régimen discursivo en el sentido Foucaultiano, produce a Oriente y a los orientales. Oriente y los orientales son el objeto que constituye, que es definido, que es producido, que es interpelado por esta formación discursiva que es Oriente. Y lo que dices ahí es que eso es un proceso de otrerización. Los orientales son ontológicamente distintos de Occidente, y lo más interesante es que Said nos plantea que eso produce quizás más a Occidente que a Oriente, porque Oriente es simplemente una especie de espejo, una fantasía invertida de Occidente y de los occidentales. Entonces, lo que dice es, ese es el dispositivo, esa es la lógica que constituye el pensamiento y la praxis colonial. Para decirlo de una manera que estábamos conversando ahorita, el colonialismo, entre otras cosas, opera desde una tecnología de otrerización, de unos otros y unos otros que deben ser tutelados, que deben ser... qué pena, denme un segundito que aquí sí me toca contestar.
Se quedaron callados esta vez, la otra vez se pusieron a hablar y aquí se quedaron callados. ¿Ah? Que sabes, teníamos asuntos políticos que resolver. Esto es mucho voltaje. Mucho voltaje. Bueno, entonces, les estaba diciendo, esta teoría postcolonial se basa en Said y se basa en su trabajo del orientalismo. Eso es fundamental como para toda la discusión misma de la teoría postcolonial. Ahora, otro cuerpo teórico que es distinto, que nace en otro momento y que tiene otra problemática, es el del giro decolonial o del grupo modernidad-colonialidad o de lo que se conoce también como modernidad, colonialidad, decolonialidad. Ese grupo nace en los 2000, es una conversación que surge entre académicos en Gran Bretaña, en Latinoamérica y en Estados Unidos, y es una conversación que tiene como centro, como problemática central, cómo interrumpir los relatos eurocéntricos de la modernidad desde la diferencia colonial. Entonces, el problema del giro de colonial o de la inflexión de colonial o de la opción de colonial o de lo moderna, el grupo moderno colonial, es modificar, socavar las narrativas que se han instaurado desde una perspectiva eurocéntrica sobre la modernidad. Y para hacerlo, tienen el planteamiento de la noción de colonialidad. Y ahí ellos tienen varios argumentos. Primer argumento es que no hay modernidad sin colonialidad. Que la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad. Que no puede haber modernidad sin unos afueras constitutivos de la modernidad. La modernidad produce lo que es la modernidad y al hacerlo constituye unos afueras, constituye unos no modernos, unos otros de la modernidad. La modernidad, al producirse como tal, constituye su afuera, aquellos que están y aquello que está fuera de la modernidad. Y eso que está afuera de la modernidad no es simplemente diferente, sino que es inferior, porque la modernidad es una narrativa que implica una jerarquización también. Es un proyecto civilizacional que posiciona una manera de imaginarse y descarta otras maneras de ser. Entonces, la colonialidad es ese afuera de la modernidad y además es un afuera producido y intervenido desde la violencia, desde la esclavización, desde el colonialismo, etc. Eso es lo primero. Lo segundo es que la colonialidad es la lógica profunda y el colonialismo es una expresión, entre otras, de la colonialidad. La colonialidad es un patrón de poder global que implica un ordenamiento del trabajo, de la naturaleza, de el sexo, la sexualidad y la autoridad, para usar de la expresión de Aníbal Quijano. Entonces, este otro elemento es fundamental. ¿Cómo podemos pensar que colonialismo es solo la expresión de un momento histórico de la colonialidad, que es un patrón de poder global? Entonces, miren la diferencia entre la pregunta por desestabilizar, problematizar, socavar los relatos de la modernidad eurocentrados desde la diferencia colonial, que es el problema o la problemática propia del giro decolonial, que es distinto del asunto de la teoría postcolonial. La teoría postcolonial tiene una problemática y unas gentes y unas categorías muy particulares. Lo que vemos de Chakrabarty, el texto de Chakrabarty está ahí. Está en la tradición de los estudios y la teoría postcolonial. Recoge y se apropia de asuntos de los estudios de la subalternidad, pero Chakrabarty está más centrado en toda esta discusión de pensar cómo
la experiencia histórica del colonialismo constituye nuestro presente. Y concretamente cómo el pensamiento europeo está definiendo lo que somos y de alguna manera no nos podemos deshacer de estas cosas. Entonces, es importante. Años 80, estudios de la subalternidad. Años 90, teoría postcolonial. 2000, giro de colonial. En giro de colonial hay un riesgo que ustedes lo acaban de apreciar con el seminario anterior, y es el riesgo de la nativización, otrerización, esencialización de las comunidades indígenas y afrodescendientes, de los afueras de la modernidad, de esos otros donde sí hay economías, donde sí hay relaciones, donde sí hay futuro, versus unos nosotros, donde somos modernidad, capitalismo. Sí, ese relato a ustedes les tocó sufrirlo en el anterior seminario. Entonces, lo que hace giro de colonial es interrumpir esos relatos eurocentrados de la modernidad, pero lo hace desde una diferencia colonial que es marcadamente esencializada, marcadamente ontologizada, ¿cierto? Esa es una, que no es Chakrabarty. No confundan a Chakrabarty con Mignolo, ni con Catherine Ghosh, ni con interculturalidad crítica, ni con nada, no. Eso es una cosa por allá y esto es otra cosa por aquí. Bueno, ese es el marco donde podemos empezar a conversar varias cosas que trae Santiago. El historicismo es un problema fundamental que trae Chakrabarty. ¿Y qué es el historicismo? Es un pensamiento teleológico que implica una direccionalidad, un sentido de la historia, donde hay dos grandes metáforas que usa Chakrabarty. La metáfora de primero en Europa y después en otro lado, y la metáfora del todavía no, de la sala de espera. ¿Sí? Entonces, piensen, por ejemplo, en toda la teoría evolucionista del 19, con el salvajismo, barbarie y civilización. Es una lectura direccional, teleológica de la historia. ¿Qué son las sociedades salvajes primitivas? Son el pasado de Europa. Europa hace 2000 años era así, o 5000 o 10.000 años era así. Y ese es el pasado de Europa. Y Europa es el futuro de estos personajes que están en esas condiciones de salvajismo, de barbarie. Ese es un ejemplo del pensamiento historicista. Primero en Europa, después en otro lado. Esto es una idea sucesional donde hay unas necesarias direcciones en términos históricos. Mucho del marxismo del 19 es puro historicismo. Por eso hay una desmarcación de, sobre todo, los pensadores postestructuralistas con respecto a ese tipo de elaboraciones. Entonces, primero en Europa, la modernidad sale en Europa y después se lleva a otros lados, o no sé, el desarrollo se produce en Europa y se lleva a otro lado. Esa idea de que primero en Europa y después en otros lados, o de que en otros lados todavía no son suficientemente maduros para pensar eso. Nota al pie de página a propósito de un comentario de Jorge. Nosotros entendemos la antropología en Colombia desde un historicismo, de que primero surgió en Europa y después lo trajeron, y que además nosotros todavía no tenemos la suficiente madurez porque pensamos en modelos de maduración de las antropologías del mundo. Bueno, en todo caso, lo que quiero decir, ese argumento fundamental en Chakrabarty es que para provincializar Europa necesitamos interrumpir el historicismo. Ahora, otro elemento que es fundamental es la noción de Europa hiperreal. Chakrabarty no está hablando de la Europa geográfica. Chakrabarty está hablando de una serie de categorías, una serie de imaginaciones, lo que diría Trujillo, unos universales noratlánticos que han sido como los referentes que definen no solamente la modernidad política,
sino que establecen la deseabilidad y la inteligibilidad del mundo, ¿sí? Entonces, Chakrabarty quiere descentrar, es una Europa hiperreal, lo que Santiago denominaba como un descentramiento simbólico, ¿sí? Porque el descentramiento político-administrativo, pues hay más que bien, vaya, ahora Europa ha sido, ya no es el centro de las grandes imperios, sino, bueno, de todas maneras sigue hay procesos de dominación, pero lo que quiere plantear Chakrabarty es Europa hiperreal. Es lo que planteaba Trujillo con la noción de universales noratlánticos. El Estado, los derechos humanos, la democracia, la civilización, la ciencia, la razón, todos esos grandes conceptos que nos definen y eso es lo que él quiere descentrar. Y en ese sentido, Chakrabarty quiere descentrar eso desde esta fórmula preciosa que la trajo Santiago varias veces, de que ese pensamiento, esa Europa hiperreal, es indispensable. Nosotros, todos somos Europa, no solamente los que nacieron en la Europa geográfica. Nosotros somos Europa. Los NASA, la gente que vive en el Valle del Patía, los Samarios, los Kogi, todos somos Europa. Europa no es una exterioridad. Gústenos o no, somos Europa. Y no nos la podemos arrancar porque es que no es un pedazo, no es un brazo, es un componente. Y es un componente, por lo tanto, Europa es indispensable. Gústenos o no. Y tiene muchas cosas para gustarnos, porque tiene ideas como la justicia, porque tiene ideas como no sé, la igualdad, como la política que podemos nosotros hacer el mundo, todo, pero es insuficiente. O sea, indispensable, pero insuficiente para pensar desde y para pensar las márgenes, pero también para pensar la Europa geográfica. O sea, es muy interesante eso de que es necesaria o indispensable, pero insuficiente, pero no solamente para los de la India, también para los europeos que nacen en Europa, ¿cierto? Entonces, ese argumento es un argumento que desnativiza. O sea, eso por ejemplo, en el giro de colonial, la diferencia colonial, los afrodescendientes, que no son modernos ni son occidente, sino que son comunidades afuera, con tradiciones, eso es carreta desde teoría postcolonial. O sea, son tan, es más, desde Fanon es carreta, esos manes no llegaron aquí por el Espíritu Santo, hacen parte de la acumulación originaria, están en su tuétano, Europa, gústele o no. Entonces, el punto que se hace desde esta elaboración es una elaboración de desafiar las clausuras eurocéntricas, pero no descartando, no tirando al tarro de la basura lo que puede significar y los efectos que ha tenido el asunto de este pensamiento de esta Europa hiperreal. Además, porque en todas partes ha tenido efectos diferentes, o sea, hay múltiples Europas hiperreales, hay múltiples efectos de esa Europa y también hay muchas márgenes, hay múltiples márgenes. O sea, la traducción al castellano de Al margen de Europa es muy interesante. O sea, los dos títulos, en inglés, el libro se llama Provincializing Europe. Y en la traducción al castellano, Al margen de Europa, el planteamiento de Chakrabarty son las dos cosas. Para provincializar Europa, necesitamos un corrimiento hacia las márgenes, pero no un corrimiento como abandono, porque no es posible ese abandono. Entonces, eso es otra cosa que a mí me parece fundamental. El provincializar es el lugarizar, es el situar, es el dimensionar en las prácticas, en los efectos, lo que produce y lo que ha producido, gústenos o no, ese pensamiento de la Europa hiperreal. No podemos entender a la India descartando eso porque la India es eso también. Pero no podemos entender a la India solo desde ahí. Tenemos que interrumpir, por ejemplo, la idea de lo político hay que interrumpirla, o de la acción política, que desde el pensamiento
digamos, desde una Europa hiperreal, eurocéntrica, desconoce la agentividad o la agencia política de los campesinos. Y eso nos lleva a un rollo que Chakrabarti nos lo tira pues, de una manera súper complicada, súper tenaz, con los dos supuestos ontológicos que implica una provincialización de Europa. El primer supuesto que hay que interrumpir es lo del tiempo homogéneo y abstracto que está definiendo todo. La idea de temporalidad que tenemos desde ese imaginario de la Europa hiperreal hay que interrumpirlo. No podemos pensar que el tiempo es homogéneo y es único en todas partes y para toda la gente. Es un asunto de interrumpir. Voy a leer, está en la página 44. Es preciso que abandonemos dos supuestos ontológicos implícitos en las concepciones seculares de lo político y de lo social. El primero considera que el ser humano existe en el marco de un tiempo único y secular que encierra otras clases de tiempo. O sea, la experiencia de temporalidad que constituye esa Europa hiperreal, esos universales noratlánticos, tiene que ser interrumpida. Y el segundo es todavía más tenaz. Dice, el segundo supuesto, presente en las ciencias sociales y en el pensamiento político de la Europa moderna, considera que lo humano es ontológicamente singular, que los dioses y los espíritus son en definitiva hechos sociales, que de alguna manera lo social existe antes que ellos. Él dice, hay que abandonar ese principio ontológico de un tiempo secular, homogéneo, universal, y hay que abandonar la idea de que los dioses son representaciones y que hay que abandonar la idea de que los seres humanos son un ontológico singular. Esos dos, eso modifica toda la conceptualización. Eso es lo que él plantea ahí. Y un tercer asunto que voy a traer de la relatoría del protocolo, perdón, de Santiago, es cómo opera en Chakrabarti estas metáforas de Marx y de Heidegger. O sea, cómo entra, porque Heidegger, podríamos decir, encarna el ejercicio de la pluralización, de la diferencia, de entender la diferencia en la diferencia, de que nada es homogéneo, de que nada es igual. Cuando Lila Ululugut nos hablaba de la etnografía de lo particular, uno pudiera decir es un ejercicio en esa dirección, pluralicemos. O cuando Foucault nos dice es que esto hay que hacer unos quiebres donde emerjan las diferencias y los pliegues, es Heidegger, es pluralización, particularización, densificación, ¿cierto? Pero dice Chakrabarti que eso es una estrategia metodológica y que esa estrategia metodológica no se puede mantener sin la tensión de la otra que encarna en Marx, que son las generalizaciones, las abstracciones, lo que hace totalización que no es totalitarista. Entonces, Marx, totalización, el capital existe en un plano como una totalización. Es más, la gente se mueve, decide en nombre de eso. El género también. Es una totalización. La gente decide, hace en nombre de hombre o de mujer. Eso es Marx. Y eso hay que tenerlo presente porque eso existe y eso tiene efectos en el mundo. Ahora, lo otro, el Heidegger es deshacer, fragmentar, pluralizar, porque tampoco es solo eso. Eso es solamente un plano, una manera de abordar la cosa que es fundamental tenerla presente y tensionarla con el ejercicio de las diferencias que hacen las diferencias. Entonces, diferencias, unicidad o uno en tensión. Marx y Heidegger. Y esa propuesta es impresionante porque no te está diciendo es por aquí o es por acá, sino que hay que tenerlos a los dos, sabiendo que es imposible tenerlos a los dos. Es una tensión todo el tiempo. Entonces es una maravilla. Eso,
Cuando yo leí eso, a mí me voló la cabeza como, "Hue puta", porque estaba parado como en un lado o en lo otro, pero este personaje te invita a tener en tensión dos cosas que son profundamente incompatibles, que son profundamente dos estrategias muy distintas. Y creo que mucha gente entiende el postestructuralismo solo a lo Heidegger y no recogiendo esta idea de que existen totalizaciones, cierres, concepciones, prácticas establecidas de esta otra manera. Entonces, no sé, como para recoger algo que es muy importante, por supuesto que el capital es una ontología, pero hay que desontologizar el capital o el capitalismo al tiempo. Entonces, no, recogí ahí, señalé varias cosas de lo de Chakrabarty muy rápido, porque sí me gustaría que conversemos sobre este texto, porque este texto es un texto que nos ofrece una lectura postcolonial, una lectura profundamente crítica de cómo Europa nos constituye, cómo somos Europa, sin caer en la inocencia de entonces mandemos Europa al tarro de la basura y ellos los europeos y nosotros los no europeos. Eso son ingenuidades que funcionan por ahí con los indígenas, los activistas, los que trabajan de indios o los que trabajan de negros, pero cuando uno va al mundo de verdad, la cosa es más complicada. Bueno, por ahí levantaron la mano varios. Andrea, Santiago, ¿quién más? Yo, me gusta mucho eso que él dice de pensar la diferencia histórica para pensar el mundo como radicalmente heterogéneo, que era un poco también lo que veníamos hablando. Pero yo tenía una pregunta sobre lo metodológico. Chakrabarty entiendo que es historiador y la pregunta es, porque él trae unos textos para el análisis, él habla de lo que se produce en la India, que son las autobiografías, por ejemplo, y trae las autobiografías como archivo, digamos, o sea, él nos manda como a otro lugar metodológico distinto al etnográfico del que hemos hablado hasta el momento, y creo que está pensando el asunto del archivo y el asunto de la genealogía. Yo sé muy poco de la genealogía, aunque en la maestría que coordinaba trabajábamos mucho a Nietzsche con esta historia de la importancia, digamos, del método genealógico, pero no sé si estoy interpretando bien, porque él también está un poco como para disputar precisamente o para pensar la diferencia histórica o para pensar esa otra historia, o sea, no abandonarla, también es importante pensar digamos, desde lo local, en este sentido, desde la India, esos relatos históricos, bueno, no sé, como ese archivo. Perfecto, no, muy importante esto. Así como en Raymond Williams uno no puede confundir determinismo con determinación, uno acá no puede confundir historicismo con historización. Son dos cosas antagónicas, distintas, o sea, radicalmente distintas. Lo que está cuestionando Chakrabarty es el historicismo, ese pensamiento teleológico o eso de que todo lo explica esa sucesionalidad de etapas o de fases o de, incluso en sus versiones más elegantes, como el asunto que nos explicaba Santiago ahí del desarrollo desigual y esas cosas, ¿cierto? Entonces, lo que cuestiona Chakrabarty, lo que a él le molesta, y esto también le molesta al postestructuralismo en general, es el historicismo. Ahora, lo que es fundamental y que hay que hacer es la historización. Y hay diferentes estrategias metodológicas de la historización. Una de ellas es lo que hace Foucault, que él llama genealogía, que tiene cierta, pues él dice que eso viene de Nietzsche y que él está, pero no es que Nietzsche hiciera la genealogía Foucaultiana. Foucault toma esta idea y la lleva La genealogía del moral. a un ejercicio bien concreto. Y lo que hace, o sea, la genealogía, escuchen esto, la genealogía es una cartografía de las luchas de cómo hemos llegado a ser lo que somos. Eso es una historia del presente, no una historia del pasado. Eso es la genealogía Foucaultiana. Ahora, la historización Foucaultiana, que es genealogía, no necesariamente es la que está haciendo Chakrabarty. Chakrabarty está haciendo una historización que no es genealogía. O sea, no toda la historización es igual a genealogía, aunque la genealogía y otras formas de historización
están en contra del historicismo, ¿sí? Que es un mapeamiento, una descripción, una evidenciación de los procesos contingentes que han permitido que unas cosas sean de una forma y no de otra. Eso es historización. Cuando Arturo Escobar habla de la invención del desarrollo, él está haciendo historización. O cuando Foucault dice que el sexo fue inventado o el hombre fue inventado en cierto momento, o la locura, lo que está haciendo es historización, ¿cierto? Obviamente Foucault en clave genealógica. Lo que hace este Edward Said es una historización de cómo se produce una especie de invención de Oriente y los orientales. Obviamente no lo está haciendo en clave genealógica, ¿sí? Entonces, lo que estás diciendo ahí, Andrea, es clave. Lo otro que dijiste que es fundamental es que el hecho de que Chakrabarty venga de la historia lo marca en asuntos como cómo producimos el archivo, cómo construimos el archivo. Ahí el archivo no es un conjunto de documentos que están en un edificio, sino cómo producimos los referentes, las superficies desde donde vamos a ver lo que vamos a ver. Y para él, por ejemplo, la correspondencia, podríamos decir las fotografías, pudiéramos decir los gestos, las monumentalidades hacen parte de ese archivo. Entonces, muy interesante eso porque nosotros, en tanto estamos conversando más en un marco de un doctorado de antropología, le damos mucha relevancia a la etnografía y es muy importante la etnografía. Pero el archivo es fundamental, sobre todo cuando lo pensamos, no de una manera, digamos, de una cosa ya fuera en el mundo, sino producido precisamente por las preguntas y las estrategias metodológicas que definen lo que estamos haciendo. Y eso se nota, o sea, él está pensando en clave de historia y una historia además que trata de interrumpir la historia. Es más, y ya te doy la palabra, Marcela, con esto. Chakrabarty dice que es imposible traducir o traer los pasados subalternos a hacerlos historia porque la historia es una máquina que no puede dar cuenta de los pasados subalternos porque si da cuenta de los pasados subalternos ya no son pasados subalternos. Ahí está toda la discusión de la Spivak de si el subalterno puede hablar y la representación como un lenguaje del poder, ¿sí? Pero en todo caso, ese elemento es súper importante para pensar desde otro costado el asunto de los ejercicios que estamos haciendo. Hay una antropóloga historiadora que se llama Anne Stoller, que es muy Foucaultiana también, es una chimba, es una maravilla, y ella trabaja, ¿cómo pensamos el archivo? Ella trabaja en las colonias de ex-holandesas de los Países Bajos y es muy interesante. Piensa, por ejemplo, cómo se produce la subjetividad en un contexto de estas experiencias coloniales. Dale, Marcela. Qué pena, pero es que no entiendo muy bien esa pregunta que se hace ella, ¿cómo pensamos el archivo? Porque lo siento todavía muy etnográfico, ¿no? Claro, una cosa es que el archivo no son documentos escritos en primer lugar. En segundo lugar, Chakrabarty recoge toda la tradición de los estudios de la subalternidad, que el archivo hay que leerlo a contrapelo. Esos documentos dicen más por lo que no dicen que por lo que dicen. Hay que leerlo desde los silenciamientos, desde los vacíos, desde la negatividad, porque los subalternos o los sectores y clases subalternos son hablados por los sectores dominantes. Es lo que Guha llama la prosa de la contrainsurgencia. O sea, siempre, al producir el documento, se está produciendo una lectura de lo que está pasando. Y por lo tanto se están dejando por fuera de una manera de violencia simbólica, si queremos traerlo de Bourdieu, otras maneras de ver la cosa. Entonces el funcionario colonial por allá en una provincia que da cuenta de una insurrección, él no da cuenta tal cual, sino que él está haciendo un primer borramiento desde un marco de interpretación de inteligibilidad de la cosa. Entonces, el archivo es un poco como unas materialidades
que no son solamente textos, están las fotografías, están, no sé, registros numéricos, hay muchas posibilidades de ver el archivo. Entonces, no son solamente textos y son cosas que están más allá de las gentes que los produjeron. Y a veces son cosas que dan cuenta de lo que nos interesan porque no hablan de eso, precisamente porque no están hablando de lo que, por esas borraduras, entonces por eso la lectura a contrapelo. Entonces, ¿yo qué diría? La etnografía está muy enganchada con la voz y la experiencia con los otros. El archivo no tiene la posibilidad directa de la voz y la experiencia con los otros. Toca recrearla, toca producirla, toca... Entonces, el ejercicio del archivo es un ejercicio de otro registro, me parece a mí. Porque tú le puedes preguntar a alguien, cuando estás haciendo etnografía, tú puedes preguntar, tú puedes escuchar, tú puedes incluso producir situaciones que te llevan a entender cosas. Pero el archivo es algo que ya no está, pero está en una especie de espectro. Y ese espectro es lo que hay que tratar de cazar, de buscar. Entonces es muy por ahí, son dos ejercicios que yo veo que o sea, uno puede hacer etnografía histórica y transitar en los archivos de esa manera, pero es una cosa que no necesariamente se hace con el archivo. Dale, Santiago. Sí, yo quería hablar, ¿no?, también de, digamos, pues de una cuestión, digamos, ya más personal de contacto con este texto, porque este texto, pues yo ya más o menos lo había trabajado de la vez pasada que estuve acá en el seminario, y la verdad yo creo que es uno de los textos que a mí, por ejemplo, es decir, yo aquí ya me han oído de los compañeros, las compañeras que yo les he contado que yo creo que yo soy otro del que era por allá. Y este texto tiene mucho que ver, ¿no? En esa cuestión, digamos, del tema, pues, de estudiar al otro como el otro, necesariamente el otro, o traizar al otro. Yo eso me lo cuestioné profundamente y me sentí muy mal al respecto. Y precisamente, digamos, por eso esta idea, digamos, que está ahí iba a hablar también ahorita de eso, de lo que acabaste de mencionar, lo de los silencios, porque yo lo veo muy parecido con lo que plantea la de Trujillo, ¿no? Lo de borrar, lo de banalizar, lo veo muy presente aquí y lo veo muy presente en lo que yo quiero, digamos, investigar, en lo que yo quiero hablar, ¿no? Porque las cosas, digamos, en las leyes a veces no se dicen o a veces se dicen para que se selle, digamos, de cierta manera, simbólicamente el hecho de que ya lo dijimos, ya no volvemos a hablar de esto, ¿no? Y los abogados tenemos mucho que ver en el reforzamiento de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día hay mucha gente, yo me encuentro con gente en la facultad, colegas míos, y dicen, no, por ejemplo, el racismo no existe porque es que ya la Constitución dice que somos multiculturales, ¿no? Que somos pluriétnicos y toda esta cuestión, ¿no? Entonces uno se pone, pero ¿cómo me van a decir que algo que se ve no existe porque una ley lo sancionó como que no existe, ¿no? Pero a mí me parece que los silencios, claro, operan obviamente cuando evidentemente la palabra silencio sugiere que algo no se dice, pero también cuando las cosas se dicen de una manera vacía, se dicen para que no tengan efectos, se dicen para que sean, digamos, para construir otras historias nacionales. Se dicen protocolariamente, ¿no? Y se me hace que esa figura habita nuestras leyes, ¿no? Santiago, ahí estás tocando un autor fundamental que está muy sintonizado con Chakrabarty, que se llama Michel Rolf Trujillo. Es un autor de cabecera de Cristóbal Géneco, él lo ha traducido ahí también. Y el planteamiento del libro que acaban de traducir hace poquito de Silenciando el pasado es muy poderoso. O sea, el argumento es que los europeos o este universal o esta Europa hiperreal, para ese tipo de categorías es impensable todavía hoy. No puede hacer sentido porque desestabiliza todo
una revolución de esclavos. Los esclavos no pueden ser sujetos políticos y menos una revolución de esclavos. Eso no, o sea, por eso es un no evento. Es algo de lo que se puede hablar y se menciona, pero no se registra y no se asume en lo que implica eso para todo para usar el lenguaje del mismo Trujillo, de los universales noratlánticos. O sea, la idea de un sujeto político, la idea de un ser humano, incluso en la Revolución Francesa, estaba marcada históricamente en unas limitaciones muy concretas. O sea, ser esclavo era la antípoda de un sujeto político. Entonces, una revolución de esclavos, siendo la revolución la expresión máxima del sujeto político, es un impensable. O sea, y eso constituye una borradura, pero no una borradura como un no querer hablar o un no querer dar cuenta, sino una inconmensurabilidad epistémica profunda en cómo se define el horizonte de inteligibilidad de un momento histórico concreto. Entonces, es en ese sentido que Chakrabarty también está pensando el asunto de cómo no emerge el campesino como sujeto político, que es precisamente trayendo la discusión de Guha con respecto a Hobsbawm. Sí, que Hobsbawm es un man progresista de la izquierda, marxista, pero no puede ver al campesino como un sujeto político porque está atrapado en los dioses y está atrapado Que en no está las educado. costumbres, no tiene... Entonces, es muy interesante. Esta discusión de Chakrabarty es una discusión impresionante en términos de cómo nos socava los principios de inteligibilidad desde los que operamos nosotros hoy todavía en el mundo. Dale, Marcela. Es que sí, me parece muy interesante esta idea del archivo, de encontrar los silencios. De hecho, pues hice yo hace un poco unos informes que se llamaban Los silencios del despojo, identificando en las sentencias de restitución precisamente lo que no se dice y la historia sobre el despojo que se afirma. Pero me surge la duda de cómo en esta metodología uno no pone su mirada, ¿sí? Para mí el silencio es lo que yo estoy pensando, es mi impresión, y cómo lo hago, cómo contrasto mi sentido con... Marcela, ¿hay alguna lectura que no implique lector? O sea, ¿hay algo que no implique lugar, perspectiva? No, pues es un conocimiento situado. Siempre. Ahora, eso no significa que cualquier cosa va. Yo uso mucho este ejemplo. Yo uso mucho este ejemplo porque es un ejemplo que a mí me parece muy claro. O sea, el Quijote, la novela del Quijote, el texto del Quijote, uno puede decir que es la primera novela moderna y en efecto es una de las primeras novelas modernas y el hecho de que una novela hable de esa novela dentro de la novela y que hayan estos dobleces de la reflexión, es una novela moderna. Yo también puedo decir que el Quijote es un tratado de ciencia política. Pues claro, ahí hay una manera de cómo se entiende el gobierno, cuál es el buen gobierno, hay una crítica al gobierno, incluso una crítica radical desde la mofa a cómo se gobierne, claro que sí. Ahora, si yo digo que el Quijote es una receta para hacer frijoles con garra, pues yo puedo decir eso, pero ¿y dónde está el anclaje de que eso es una receta para hacer frijoles con garra? Entonces, no cualquier, o sea, todas las interpretaciones, todas las lecturas, por supuesto que implican lugares, implican posiciones, ¿cierto? Porque la única mirada de todo, que no es una posición, es Dios, pero eso no existe, entonces todos son, esto es Haraway, esto es el feminismo, todos son miradas situadas, posicionadas. Entonces, es eso. Ahora, eso no significa que cualquier cosa se pueda decir sobre el mundo. O sea, cuestionar de que se puede decir solo una cosa sobre el mundo no significa entonces que no se pueda decir varias cosas de manera consistente y tampoco, y menos significa que cualquier huevonada que uno diga entonces es igualmente viable. ¿Me entendés? Entonces, es esa tensión. Ahora, cuando vos, por ejemplo, estás leyendo un archivo de una insurrección en la India y cuando vos ves que la narrativa es una narrativa de descalificación,
de los alcances y de los propósitos, porque la gente es solamente unas masas, unas turbas que no tienen ninguna razón de ser, que son absolutamente como los volcanes que aparecieron un día porque sí. Vos lo que estás viendo es, aquí faltan pedazos del rompecabezas, ¿cierto? Pero lo que dice este personaje es una pieza del rompecabezas. Lo que se dice es en sí mismo un dato y también es una pista para huelerse otras cosas que no se dicen, ¿cierto? Entonces, es un poco ese juego ahí. Entonces, sí, claro que sí, siempre, todo lo que decimos sobre el mundo es parcial, es interesado, es posicionado, no es inocente políticamente. Decir que uno no tiene posición es tener una posición. Entonces, eso de la neutralidad y de la objetividad, eso es una narrativa pendeja del positivismo del 19, ni siquiera del positivismo del 20, porque les da pena. O sea, eso es un daco que a uno le enseñan todavía en algunas clases, porque yo no sé, no escribo en primera persona porque eso es subjetividad, eso es subjetivo. Y ojo que se me olvidó decir una cosa de Bourdieu, que es central y que me acuerdo en este momento. Bourdieu planteaba que el análisis más objetivo de la sociedad es aquel que tiene en consideración seriamente las lecturas subjetivas de la sociedad porque hacen parte del mundo. La subjetividad hace parte del mundo social, no es algo que podemos darnos el lujo de descartar en el análisis. Entonces, la posición más objetiva es aquella que reconoce su lugar, reconoce sus limitaciones, que las explica, que las posiciona sobre la mesa, pero también la que considera o toma en consideración la subjetividad como parte del mundo. Las subjetividades hacen parte del mundo social. No, ¿Puedo decir algo? claro que sí, Angie, y perdóname ahorita que te dejé No, con la tranquilo. pregunta. Dale. Bueno, esto de que ahora que mencionas esto, el tema de la subjetividad y de posicionarnos como sujetos, pienso cuando estaba leyendo el texto de Lila, recordé un documento de Roxana Gruber de etnografía, método campo y reflexividad, donde ella habla del género y el género y la investigación en el trabajo del campo. Entonces Roxana Gruber, que es un librito que a uno le enseñan en el pregrado, ahí hace una reflexión corta, pero a mí me parece sustanciosa y la conecto un poco con la reflexión de Roxana Gruber y todo el debate de la feminista, y es que ella glosa una premisa de Donna Haraway que dice, el investigador cuando va a campo, pero yo no diría solamente el investigador cuando va a campo siempre, obviamente, pero allá se hace más visible, tiene un género y es incorporado en el marco de su trabajo de campo. Es decir, y ahí glosa a Donna Haraway, la información que obtiene una mujer no es la misma que obtiene un hombre. Ahora, yo tengo una crítica frente a eso porque obviamente primero no es información, segundo no se obtiene, pienso que se produce y se construye, y así como uno la está construyendo, y me acuerdo aquí en María Teresa Salcedo, los otros también nos están construyendo a nosotros como sujetos cuando ella hace su etnografía en el cartucho, no sé si la han leído. Entonces, bueno, este tema de escribir en primera persona, que si no escribe, o sea, es como que todo esto también te limita y te cuestiona porque le dicen a uno como que no, pero no hables de ti. Bueno, pero es que a veces uno habla de uno porque también es una cuestión política. Ahora no te puedes quedar en el relato anecdótico, tienes que trascenderlo. Entonces, este texto de Lila yo también lo relacionaba con el documento que editó Alena y de antropología y feminismo de cómo nosotros, ahí hay varios documentos, o sea, hay varios artículos en ese documento, uno es de Mara y otro es de una profesora que se llama Y hay Diana una Ojeda. traducción ahí súper importante. Sí, que hizo nuestra compañera Andrea, por supuesto. Bueno, pero pensaba este tema que por supuesto uno siempre tiene que mencionar su lugar de enunciación, así incomode,
Y yo siento que a veces a uno lo quieren estar todo el tiempo callando, como que es que el problema es que eres difícil o eres demasiado feminista, que lo presentaban una de las autoras en ese libro. Y en la academia es peor porque todo el tiempo tienes que demostrar que eres hábil y que, o sea, eso es como que demostrarte que eres capaz. Eso lo planteaban Claro, estas chicas, estas lo plantea profesoras. Lila Bululu Good y además También. preciosamente porque es ese demostrar ser capaz está marcado con ciertas maneras de enunciar, de hacer, y hay una pregunta de, bueno, ¿y por qué las narrativas feministas en antropología no tienen tanto lugar? Es precisamente porque la antropología está muy marcada de una forma de escribir y esas otras formas de escribir Muy son vistas como falocéntrica menores también. o como, sí. Sí, muy falocéntrica. Bueno, ya eso era lo que tenía Claro, por decir. pero muy bueno que lo dijiste, Angie. Ahí hay elementos que hemos conversado aquí. Yo saco un par de, como de lugares centrales para conectar lo que hemos discutido en esta sesión. Miren que eso del lugar de enunciación, pues es un hecho, no, siempre se está pensando, hablando, entendiendo, haciendo desde un lugar. Pero ese lugar no es una puridad. O sea, con Chakrabarti podemos decir, o sea, no hay una exterioridad de Europa, no hay una fuera de Europa. Incluso aquellas gentes, aquellos lugares que narrativamente se producen como fuera de Europa, son producidos por Europa, pero por esta Europa hiperreal, ¿cierto? Y eso no es malo o bueno, eso es el mundo, desafortunada o afortunadamente, es el resultado de eso, pero y para darle la vuelta, Europa física y la gente europea también es resultado del asunto. O sea, Europa no es que, no es que estuvo Europa y después se produce la historia y el pensamiento europeo, sino que eso que llamamos la Europa hiperreal no es producida por los europeos, es producida por un sistema mundo que constituye tanto a los otros como a los europeos. Entonces, por ejemplo, la idea, no sé, la idea de Estado-nación, se la inventaron primero en América, antes de que llegara a Europa. ¿Por qué? Porque Europa y América son un sistema mundo, y África también, muy concreto. O lo que plantea Mins con el asunto de las plantaciones en el Caribe. Esos son experimentos para producir la fuerza de trabajo que va a constituir la revolución industrial. O sea, el proletario libre de todo propiedad, solo propietario de su fuerza de trabajo. Hay un experimento previo de muchas décadas, siglos, con la planta. Lo que quiero decir es que el hecho de que nos planteemos los posicionamientos, o mejor, los lugares de enunciación, eso no lo deberíamos hacer desde esas puridades y esas exterioridades que están constituyendo muchas narrativas. O sea, eso creo que es una de las consecuencias de la lectura de Lila y de la lectura de Chakrabarti. La otra, ya te doy la palabra, Marcela, la otra es que eso de la Europa hiperreal es un asunto que nos ayuda a pensar, lo necesitamos, es indispensable. Ahora, no es suficiente. Y entonces eso de no es suficiente es donde entran las márgenes, pero las márgenes no solamente de la Europa geográfica, sino de la misma Europa geográfica. No sé, hay otra idea que es fundamental. Dale, Marcela. Nada, que a pesar de que efectivamente es súper importante el lugar de enunciación, un conocimiento situado, pues también siento que es necesario problematizarlo porque ahora todo se justifica desde ahí, ¿no? La producción de conocimiento, el que sea, se justifica de ahí. De cierta manera también hay como ya un lugar común en ese lugar que nos resulta muy cómodos, ¿sí? Y si uno quiere disputar conocimientos y verdades, pues a veces eso termina convirtiéndose en un encarcelamiento para uno mismo. Por ejemplo, pues voy a poner un ejemplo muy,
dale, preséntalo. ¿Cómo le digo yo a María Fernanda Cabal que lo que ella dice está muy mal sin que ella me lea como mamerta y si yo me enuncio como mamerta, ¿sí? Pues es un ejemplo muy absurdo, No, pero está muy bien. creo que también es necesario problematizarlo y mirar entonces, porque efectivamente la salida tampoco es la positivación de la producción de conocimiento, el lugar de enunciación tiene validez, pero estamos llegando a lugares comunes y siento que hay... Tienes toda la razón, Marcela, incluso hay lugares comunes que no encajan estas conversaciones, que asumen que ser indio es una cosa como natural y eso es un lugar de posicionamiento y siempre es el mismo y es progresista y mucho en la teoría social. Yo leo muchos colegas en textos y parece que no hubieran visto en la vida un negro o un indio y hablan todo el tiempo es que de negros. Yo digo, ¿cuáles negros están hablando? Arturo habla de los afrocolombianos, la comunidad negra. Yo digo, ¿pero cuáles? Y yo 30 años y 40 y no los veo. Esos armónicos. No. Entonces, o la Francia Márquez, yo conozco a Francia, nos plantea unas narrativas, pero también es una mujer con muchas contradicciones, como todos nosotros, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir, tienes toda la razón, que lo del lugar de enunciación puede ser un lugar común. Pero, y esto no lo vamos a conversar en este seminario, hay estrategias de interrupción, de socavamiento que se derivan de teoría queer o de teoría freak, como por ejemplo, miren esto, yo soy marica, ¿y qué? Yo soy marica, ¿y qué? El problema no soy yo, el problema es usted que piensa que soy un problema. Y entonces recoger el estigma como Black is Beautiful, o sea, y darle la vuelta a la cosa desde desmarcarse del asunto. Sí, ¿qué mamerto? Si yo soy mamerto, ¿y qué? ¿Cuál es el problema con eso? El problema es suyo, no mío, y tal, y empezar a voltear la cosa. Porque es que si vos le compras el estigma, entonces vos le estás comprando el principio de inteligibilidad, ¿cierto? Entonces, Sí, era por ahí, o sea, que hay otras herramientas teóricas que nos permiten pensar otras subjetividades, pero lo que yo creo que sí es muy importante es que la idea de provincialización es lugarización, es lugar, hacer lugar, ver situacionar lo que implican unos universales noratlánticos que se han planteado como una cosa que no tiene lugar. Entonces, eso me gusta mucho, eso me parece muy importante. Dale, Marcelo. Solamente iba a decir que cuando uno le plantea ciertas cosas, el debate del territorio a los abogados, ¿sí? Pues yo no paso de pachamamística, ¿sí? Entonces hay que pensar que... Hay que pensar con otras categorías también. Y lo que su merced dice de recoger el estigma es ¿Sí? parte de lo que uno hace. Bueno, entonces, qué pena, yo tengo clase de 6 a 9 enseguida. Tengo 3 minutos para ir a hacer pipí y para meterme en otra clase. Entonces, me encantó el tono de la conversación de esta clase, de esta sesión. Me gustó mucho el protocolo de Marcela, me gustó mucho el protocolo de Santiago y veo que estamos generando esto. Entonces, el viernes a las 2 es opcional, quien pueda estar está bien y vamos a terminar entonces estas otras 3 lecturas que es un bloque que podríamos decir de poshumanismo, de giro ontológico, que son fundamentales para entender muchas de las conversaciones actuales dentro de la antropología. No son menores esas conversaciones y las puse ahí porque creo que las herramientas que da Chakrabarty, las que da Lila Ululugut, nos permiten leer críticamente esas cosas, para que no caigamos en una lectura, digamos, nativista o ingenua de esas lecturas que a veces agencian fácilmente ese asunto. Eduardo, una cosa, Dale. de última, yo el viernes no puedo estar, entonces te agradezco mucho la grabación, estas sesiones y te iba a hacer una pregunta técnica. ¿Los trabajos te los enviamos a ti directamente o a Cristóbal y te los reenvía a ti? No, a mí directamente. Cristóbal no tiene nada que ver con este negocio. Yo le mando a él las notas al final. En otra sesión nos pidieron que lo enviáramos todo a él y él los enviaba. No, a mí. Y es más, listo. Ustedes cuando me envíen eso, si yo no les envío un correo diciendo he recibido su ensayo, ustedes todavía no me lo han enviado. O sea, para que después no nos demos, no, que yo sí se lo envié, que quedó en el borrador. No,
ustedes me lo envían y yo les voy a decir de una, he recibido su ensayo. ¿Listo? Vale, gracias. Pues ya me queda un minuto. Eduardo, muchas gracias por todo. Yo tampoco estaré el viernes. Yo también te quiero mucho. Yo también te estoy queriendo mucho, mi amor. Y esa sesión de hoy me dejó lo que vengo pensando para la tesis, hecho cuadritos. O sea, Chicuca, que se haya vuelto chicuca. Tradúzquele a Clara que es chicuca. Clara es vuelto mierda. Vuelto chicuca es vuelto mierda. Así, como cuando uno mete un banano maduro en el bolso y después se da uno cuenta, eso es vuelto chicuca, vuelto mierda. Bueno, listo. Me encantó esta sesión. Los que no puedan estar, entiendo, pero el viernes nos volvemos a ver. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, chao. Chao. Saludos, compañeros y compañeras.